Hola amigas y amigos de Periodismo Libre, bienvenidos, bienvenidas a nuestra emisión número 67, correspondiente a hoy sábado 30 de marzo de 2024, culminando la Semana Santa. Les habla Luis Alfonso Mena. Emitimos nuestra emisión del primer mes de la segunda etapa de Periodismo Libre en vivo. Recordemos que reiniciamos el pasado 2 de marzo. Y a pesar de que ha habido una semana de receso para mucha gente, pues las noticias han proliferado de manera trepidante en Colombia y en el mundo. Las noticias no se detienen y hoy vamos a hacer un recorrido por ellas, principalmente en el orden internacional, pero también en el plano nacional. Y una de las noticias nacionales más importantes, pues ha sido sin duda la de la controversia que se ha desatado por la denominada vaca, impulsada por los antioqueños, por el gobernador de Antioquia, a instancias del expresidente Álvaro Uribe Vélez. El presidente Gustavo Petro sostuvo que es una bellaquería inmensa lo que el liderazgo político de la derecha de Antioquia está haciendo. No le dicen al pueblo antioqueño que mi gobierno ya giró 1.8 billones para el túnel del Toyo y no hablan de los posibles 765.000 millones de pesos de sobrecosto de la obra. No explican por qué cerraron la cuenta que habían abierto para la famosa vaca. Recordemos que la vaca, que es una idea lanzada por el señor Uribe, alcanzó a recaudar el primer día menos de 1.000 millones de pesos. Se dice que hasta finales de esta semana van alrededor de 3.000 millones de pesos. A ese ritmo no alcanzarían jamás a reunir el billón de pesos que dicen es su propósito. El proyecto del túnel del Toyo, agrega el presidente, por sobrevaluar el tráfico que pasaría, ahora arroja un déficit anual permanente. El túnel del Toyo solo es un ejemplo, agrega al primer mandatario de la nación, de lo que pasa en la mayoría de las 4G construidas en el país. Sobrecalcularon el tráfico y es el Estado, por las cláusulas contractuales, el que está pagando los déficits, que son billonarios, no millonarios, sino billonarios. Este es otro desfalco inmenso a la nación. Agrega el presidente Petro, ahora quieren evitar que se revelen las cifras con regionalismo de doble moral. Claro, porque se denuncia por parte de diferentes líderes sociales y políticos que hay un déficit de más de 750.000 millones de pesos. ¿Qué se hizo esa plata? ¿A dónde fue a dar? Esas son las investigaciones que los órganos de control deberían hacer. Por ningún lado se escucha a la Procuraduría indagando sobre eso. Dice el presidente Petro, igual con el fondo de subsidios a la gasolina, que dejó una deuda escondida de 80 billones, una deuda escondida de 80 billones. Igual que lo que aconteció con Electricaribe, donde gobiernos pasados trasladaron 12 billones de pesos que se perdieron, igual que los recursos de la salud, donde ya se han perdido 15 billones de reservas técnicas y han generado una deuda escondida, ojo con esa denuncia, una deuda escondida de 35 billones a todo el sistema de hospitales, clínicas y consultorios. Igual que con la opción preferente, entre comillas, que ha endeudado a las comercializadoras eléctricas, la mayoría públicas, en más de 6 billones. Igual que las regalías de OCAT, Paz y de Ciencia y Tecnología, donde se perdieron billones de pesos. El sistema de concesiones 4G lleva a una transferencia neta de recursos por billones de pesos de la nación a los concesionarios de carreteras. Hicieron los estudios mal hechos y, como sucedió en la crisis española, la falta de tráfico por carreteras genera un déficit que está pagando la nación. Manejaron el presupuesto de Colombia a las patadas y a los grandes negociados. Es decir, lo que está planteando el presidente Petro es que ha fracasado toda esa política neoliberal
con la contratación pública a favor de los particulares y déficit que se ha generado con unas deudas escondidas, como él lo ha denunciado, lo denunció también en un reciente trino de estos días, porque el presidente ha estado muy activo en estos días haciendo toda esta serie de análisis y denuncias. Le dejaron un déficit de más de 100 billones de pesos de lo que él denomina deudas escondidas, es decir, que no figura, que no están a la luz, que no están siendo investigadas tampoco por los organismos de control, que son tan acuciosos para otras cosas infinitamente menores, pero que su gobierno ha detectado. ¿Qué ocurre con esta propuesta de la vaca para el departamento de Antioquia? Pues en cierta medida se podría estar hablando de la concreción de una estrategia del uribismo para generar un estado paralelo, es decir, un mecanismo que conduzca a el desarrollo de una política contra el gobierno del presidente Gustavo Petro para tratar de deslegitimarlo, para tratar de desprestigiarlo y al mismo tiempo para sembrar una matriz en el sentido según la cual quienes realmente sí están haciendo son los señores de Antioquia, aprovechando también aquello del regionalismo, aquella prédica de algunos sectores de Antioquia federal. Eso es lo que está en marcha y sobre eso es lo que está alertando el presidente Gustavo Petro. Los recursos los ha entregado el gobierno nacional, pero se han perdido millones y millones, alrededor de 750.000 millones de pesos. La vía 4G para la que se pide esta vaca, ¿no? Que además, como vamos a ver, tiene serios reparos desde el punto de vista del Código Penal, sería para la salida al mar y el túnel del Toyo, tramo entre Cañas Gordas y el municipio de Giraldo a cargo de la gobernación de Antioquia con un valor de 1,7 billones de pesos, que lleva 11 años de construcción. Y allí hay sobrecostos de 765.000 millones de pesos, como lo han denunciado diferentes líderes políticos y sociales del departamento. Este sobrecosto y este faltante se buscaría llenar con el famoso billón de pesos que a partir de la propuesta de Uribe y del gobernador de Antioquia, Julián Andrés Rendón, que es pues por decirlo de alguna manera, su mensajero, el mensajero del uribismo en la gobernación, pues buscarían llenar ese enorme faltante sobre el que no rinden cuentas para la culminación de esta obra. El presidente Gustavo Petro ha sido muy claro en decir qué es lo que ha hecho el gobierno, cómo está cumpliendo, pero en segundo lugar, es muy importante tener en cuenta que no todo el mundo puede estar andando, puede estar haciendo captaciones de recursos. Eso está reglamentado por la ley y quien incurra en la captación de recursos sin cumplir los requisitos legales y sin el lleno de los requisitos y sobre todo sin el ejercicio de los controles cuando se trata de dineros públicos, dineros que tienen que ver con el Estado por parte de los órganos de control, pues podría estar incurriendo en infracciones del Código Penal, como también lo ha alertado el presidente Gustavo Petro. De modo que hay allí una situación supremamente delicada que, sobre la cual el gobierno nacional ha lanzado una serie de alertas muy importantes. En diferentes estamentos, en diferentes órganos de discusión, de debate, se están planteando soluciones a los problemas que están afectando el departamento de Antioquia, pero todos pasan porque haya una adscripción a el ordenamiento jurídico y que todo se haga dentro de los canales del Estado, no por fuera de esos canales. Para analizar esta situación y también para analizar otros temas de coyuntura, hemos establecido comunicación con el profesor Albeiro Pulgarín. Él es abogado, constitucionalista, trabajó durante mucho tiempo en la Universidad Nacional y nos atiende
para analizar lo que está ocurriendo con esta propuesta que ha sido rechazada por el presidente Gustavo Petro y en torno de la cual pues hemos hecho una serie de ampliaciones trazando un contexto. Muchas gracias, profesor Albeiro Pulgarín. Parece que solo lo tenemos por teléfono. Por audio no se ha podido, no ha podido conectar la imagen. Vamos a ver si podemos conectarlo también con cámara, a ver si enciende su cámara. Buenos días, profesor Albeiro Pulgarín. Gracias por aceptar la invitación de Periodismo Libre. Muy buenos días. Felicitaciones por el programa que en estos momentos históricos es la voz democrática que debemos expandir al máximo en todo el territorio colombiano. Felicitaciones y muchas gracias por la generosa y honrosa invitación. Bueno, profesor, ¿qué opina usted de todo esto que se ha generado a partir de la propuesta del gobernador de Antioquia, obedeciendo pues a su jefe Álvaro Uribe, el gobernador Julián Andrés Rendón? A ver, parece que tenemos dificultades con el profesor. Le preguntaba, profesor Albeiro Pulgarín, ¿qué opina usted de esta propuesta o esta campaña ya iniciada por Julián Andrés Rendón, el gobernador del departamento, de su departamento, ¿no? Porque usted nos atiende desde Medellín, obedeciendo pues el señor Rendón a las directrices que le ha trazado Álvaro Uribe Vélez. Podríamos estar hablando de un ensayo, un tubo de ensayo de un laboratorio por parte del uribismo para a través de un estado paralelo generarle conflictos al presidente Gustavo Petro. Esa propuesta se ubica en la lógica del mercado globalizante y neoliberal. Recuerden muy bien el apotegma de ellos, ¿no? El paradigma de ellos, ¿no? Siempre a favor del mercado y en la disminución del Estado. Esto quiere decir de que se coloca al frente de las estructuras de poder. Es un concepto privatístico de la economía y de la lenta extinción de los servicios públicos para que tanto ellos como los derechos fundamentales se degraden a mercancía, no a la proclama constitucional que considera los derechos inherentes e inalienables al ser humano, en el caso de la Constitución nuestra, desde su artículo 94, cuando consagra que no pueden desconocerse los derechos inherentes al ser humano so pretexto de que no estén expresamente en leyes. Y sabemos ya en muchos años de experiencia que no solo hace 30 años que se implementó el neoliberalismo, ¿no? Ustedes saben muy bien que eso viene desde el siglo XVIII con Carl Smith. Ahora lo que hacen es una reestructuración del capitalismo neoliberal en términos de fase superior del capitalismo, monopolio financiero, y obvio que descartan los derechos fundamentales. Es decir, para ellos no existe la parte filosófica de la Constitución. Y el principal principio, el principio fundamental de la parte filosófica de la Constitución es el Estado social de derecho, que ordena expresamente la inversión pública social sobre cualquier otro rubro del gasto público. Y ha planteado el actual presidente de la República que en el país hay prioridades
y que además el compromiso financiero con esas carreteras llamadas 4G se cumplió. Pero sabemos muy bien que detrás de esos contratos monopólicos y multimillonarios están las compañías extranjeras, y América Latina nos correspondió esas negociaciones con una muy codiciosa llamada Odebrecht. Y se inicia ahí la corrupción. Recordemos el escándalo que vincula a un partido tradicional de la aristocracia como Cambio Radical, y por ahí derecho a uno de los grandes monopolios financieros del país como el Grupo Sarmiento. Entonces se les preguntaba, se les cuestionaba a los de Odebrecht que por qué vinieron a corromper la burocracia colombiana, y recuerden lo que contestó: yo, nosotros no llegamos a corromper, nosotros llegamos a negociar. Los que nos propusieron corrupción fue esa burocracia colombiana. Y eso se entiende porque el neoliberalismo, la economía del libre mercado, no puede existir sin violencia, corrupción, la guerra, el despilfarro y la codicia y la pérdida de valores y de principios, de derechos y garantías. Esto conlleva a una privatización de las relaciones de poder, es decir, una desintegración del Estado. Y ya creo que fue en Bogotá o Cali donde se propuso una vaca también, según el nombre de ellos, para financiar por lo privado obras públicas. Entonces, esta situación en Antioquia, ellos muy oportunísticamente la aprovechan para crear en la masa analfabeta un sentimiento patriótico, un chauvinismo de la raza antioqueña que descresta, que todavía mueve incautos para ellos reforzarse en las estructuras de poder que lentamente van perdiendo, porque el mercado, la libertad de mercado, es la destrucción de la sociedad civil, que es la base del Estado social de derecho. Entonces no hay que mirar la propuesta en Antioquia como una anécdota suelta, como un capricho de fulano, de Perencejo, o ustedes me precisan ahora, pero acabo de ver un titular que dice que se me escapó, lo leí muy ligero. Sí, hay que precisar si fuera alcalde de Cali o de Bogotá, que también quieren replicar esta actitud, el de Bogotá, Sí. esta actitud populista. Eso sí es auténtico populismo, pero como el conjunto de la gente que sufre la ausencia de sus derechos fundamentales en su engaño, en su cerebro, en su mente mal formada, todavía ellos repiten que populismo es exigir el cumplimiento de los derechos fundamentales ordenados por la Constitución, y no identifican que esta estrategia tan insidiosa, tan peligrosa para la destrucción del Estado, tan amenazante del concepto de lo público en los términos del artículo 3 de la Constitución, que plantea que la soberanía reside en el pueblo y de él emanan los poderes públicos que la Constitución establece. Entonces, observen ustedes cómo se quiere suplir unas cuantías millonarias en corrupción. Ya saben ustedes que según estadística de la Procuraduría y la Contraloría, son 50 billones de pesos el faltante contable oficial. Si el faltante contable oficial son 50 billones anuales, yo creo que no soy exagerado al plantear que entonces lo no oficial
puede superar otros 50 billones. ¿Y de dónde se sacan esos 50 billones? Pues de nuestros impuestos, del presupuesto. ¿Y cómo logran apropiarse en un hurto calificado en donde ellos tienen todo el laberinto, las telarañas del poder para lograr la impunidad? ¿De dónde lo sacan? Pues de todas estas millonarias cuantías que se van en corrupción gracias a la impunidad de un país totalmente desinstitucionalizado, porque ni el Congreso tiene legitimidad, ni la rama judicial tiene legitimidad, ni la rama electoral tiene legitimidad, ni la Procuraduría, ni la Contraloría, que es el esfuerzo que está haciendo el actual gobierno en su programa del pacto histórico, recuperar la legitimidad, no como capricho de un partido electoral ni de un individuo, sino como mandato de la Carta Suprema vigente, en su parte filosófica, que tampoco fue obra de los constituyentes del 91, la parte filosófica. La primera constitución que tiene una parte filosófica es la de 1991. Las otras no eran ni siquiera constituciones, eran programas. Alguien dijo que la del 86 era un catecismo. Recuerden, en nombre de Dios, fuente suprema de toda autoridad. Entonces, la primera propuesta de programa constitucional con fundamento filosófico es la Carta del 91. Esa es la parte del poder político y del poder público. La reacción de estos sectores dominantes de Antioquia, non santos, que tienen una secuela de antecedentes muy conocida a nivel internacional y a nivel interno y poco confiable, pues es salir con una propuesta que va enmarcada en el lento e imperceptible proceso de fascistización. El fascismo comulga con el modelo económico neoliberal. El fascismo, el nazismo, son regímenes políticos que garantizan la libertad de mercado. Y hoy en el mundo lo que no ha detectado inmensa población es que en el poder no hay un individuo, un partido, un movimiento. En el poder está el mercado y el mercado no tiene ni cerebro ni tiene corazón. Tiene la bolsa, tiene la banca, tiene la rentabilidad, tiene la riqueza que se alimenta de la pobreza. Entonces estas carreteras denominadas pomposamente 4G como para disimular, como para anestesiar la opinión pública, no, es que vamos a la 4G que a la 5G, en donde esa utilización del lenguaje sirve para engañar a incautos y mostrar a eso como algo muy grande, como inaccesible al pueblo. Es simplemente una obra pública que ha sido monopolizada por unos contratistas, que es un cartel consolidado en el país y que son los que más se oponen al proceso de legitimación del Estado social de derecho consagrado en el artículo 1 como principio fundamental. Esa es la contradicción entre el Estado social de derecho y el mercado neoliberal. Muy importante lo que usted plantea, profesor, en el sentido de que la vaca, pues es una desintegración, conduce a una desintegración del Estado. Digamos que ese es un planteamiento medular, un planteamiento fundamental. Y de igual manera, desde el punto de vista del análisis, se plantea también que la famosa vaca, pues es una trama para eludir los controles en relación con los sobrecostos de los que hemos venido hablando, de más de 760,000 millones de pesos, y en ese sentido pues estaría infringiendo también el Código Penal, y también se ha cuestionado la captación de recursos, no solamente porque tiene que ser hecha por canales legales establecidos, sino también porque es al Estado al que le corresponde esa financiación, al que le corresponde la irrigación de los recursos y el recaudo también de los recursos
por diferentes mecanismos, valorización o por diferentes impuestos, pero también porque no existe el control. En ese sentido, se ha planteado que se está incurriendo en el riesgo de que se estén lavando activos y recursos provenientes de actores ilegales, como la consignación que hizo, vamos a ver si la tenemos allí, la consignación que anunció o que hizo efectivamente el llamado Clan del Golfo de 10 millones de pesos que la fraccionó en 4 consignaciones. Desde el punto de vista jurídico, usted que pues durante toda su vida ha estado en las aulas enseñando el cumplimiento de la ley como jurista, como profesor de derecho, ¿cuáles son las implicaciones de esta propuesta que está llevando adelante? Porque no han suspendido la vaca, el gobernador dijo que no se suspendía, sino que iban a establecer unos controles. ¿Cuáles son esos riesgos? Brevemente, profesor Albeiro. La esencia del modelo neoliberal es la corrupción, es la desinstitucionalización, es el desaparecimiento del Estado. Entonces a ellos no les interesa que haya un código penal que regula el sistema financiero y sanciona estas modalidades de acumulación de capital. Entonces, Linda está en los límites del Código Penal en los delitos contra la economía del país. Y lo otro es que sería mejor preguntarles si están donando o están devolviendo los dineros que ya tienen en su capital espurio, ¿no? Es notoria no solo la desobediencia a la Carta Política, sino al Código Penal. Y hay una norma en ese sentido cuando hubo la pirámide, esta pirámide que se sancionó, el mismo presidente Uribe expidió un acto administrativo sancionando esas conductas, de manera que el antecedente jurídico tampoco lo favorece, porque en su misma periodo se sancionó esta modalidad de enriquecimiento ilícito, porque al desaparecer el Estado, pues desaparece todo el control del fraude que va implícito en esa recolección de esos dineros y que ya se perfila aquí en Antioquia, entre ellos una disputa por quién va a conformar esa especie de fiducia ilegítima, ¿no? ¿Quién la va a gerenciar? Ya entre ellos hay las contradicciones por la codicia, porque ellos saben que nada tiene que ver esa propuesta con el bienestar que requieren nuestras vías para la vinculación del campesinado a su desarrollo agropecuario, a su asistencia a la salud, a la educación, al deporte, a la cultura. Nada tiene que ver esas propuestas de ellos. Es el beneficio de grandes territorios para integrar el proceso de mercado del país a las importaciones, no a las exportaciones, porque la exportación conserva un nivel económico. La importación de mercancía es la desigualdad no solo en la balanza de pagos, sino cómo crece la plusvalía, cómo se aumenta la inflación, la disminución de los salarios, todo el proceso degenerativo de la mesada pensional, todo lo que lleva implícito una economía sumisa a través de TLCs que no son tratados, sino que no son contratos ni tratados internacionales, son pactos de adhesión hacia la economía más poderosa en detrimento de los países coloniales en vía de desarrollo.